La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Bienvenidos a este programa Encuentro con la Palabra de la Diócesis de Pasto. Un saludo a todos. Este domingo celebramos la fiesta de Corpus Christi, presencia real de Cristo en el pan y en el vino, a quien adoramos en el Santísimo Sacramento. Durante este tiempo hemos sido bendecidos, hemos venido celebrando algunas fiestas importantes en la Iglesia. Hemos comenzado con la fiesta de la Ascensión, luego con el domingo de Pentecostés, se ha continuado con el domingo de la Santísima Trinidad, y en este domingo celebramos la fiesta de Corpus Christi, y el próximo domingo la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Para este domingo de Corpus Christi se nos propone el pasaje narrativo de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, que es el único milagro narrado por los 4 evangelistas. A través de este relato, Jesús nos enseña a compartir, a ser solidarios. También en un estudio que se hizo, el Departamento Nacional de Planeación en Colombia, hace unos años atrás, nosotros desperdiciamos casi 10 millones de toneladas de alimentos. Por cada 3 toneladas de comida desperdiciamos en Colombia una que se va a la basura. Para este encuentro de la palabra vamos a tener 3 momentos. La primera parte, la proclamación del texto, un comentario en la segunda parte y se termina con una aplicación. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente para que vaya a las aldeas y caseríos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío, porque eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se echen en grupos de unos 50. Lo hicieron así, y todos se recostaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje narrativo de la multiplicación de los panes y los 2 peces en San Lucas están dentro del ministerio de Jesús que realizó en Galilea, antes de afianzarse, de subir a Jerusalén, que está en el versículo 51 del capítulo 9. Los discípulos han vuelto de la misión, su trabajo ha tenido mucho éxito. Jesús los invita a un lugar solitario. La segunda parte de este encuentro con la palabra es la aplicación del texto. El texto se puede comprender mejor describiendo las actitudes de Jesús en la primera parte, luego las actitudes de los discípulos, continuamos nuevamente con las actitudes de Jesús en el lugar solitario y se termina con una conclusión. Es importante el primer versículo, con el cual inicia este relato. Describe la actitud de Jesús, que es el dinamismo del reino de Dios, la irrupción del reino de Dios a través de acciones concretas. Entonces, en el primer versículo encontramos estas actitudes. Jesús acoge a la gente, la primera. Segundo, les habla del reino de Dios, que es un modo de vida. Y la tercera, cura a los enfermos. Estos comportamientos son
importantes para nuestra celebración de la Eucaristía: el acoger, el tener la experiencia del reino de Dios y el curar la vida. Las actitudes de los discípulos son contrarias a las actitudes de Jesús. No están en la dinámica del reino de Dios, a pesar de que han hecho su primera acción evangelizadora, que implica acoger y curar. Estos discípulos, los 12, le dicen a Jesús, cuando va terminando el día, que despida a la gente, para que vayan y busquen alojamiento y comida, porque están en un lugar solitario. El mandato de Jesús es claro: denles ustedes de comer. Los 12 se sienten incapaces, porque nos dice el texto, pues habían unos 5.000 hombres. La imagen de una gran multitud en el desierto, sin posibilidad de alimentarse, evoca del antiguo Israel, en su marcha desde Egipto a Canaán, cuando es alimentado por Dios con el maná y las codornices, gracias a la intercesión de Moisés. La respuesta de los discípulos es: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Las actitudes de Jesús son concretas. Primero los manda a organizar la multitud en grupos de 50 personas. Cuando ya están organizadas, las acciones de Jesús son concretas, además son persuasivas. La primera: toma los 5 panes y los 2 peces. Es la imagen del Padre que se preocupa por alimentar a su pueblo, dar de comer a sus hijos. Segundo, levanta la mirada al cielo, es decir, señal de comunión con Dios nuestro Padre Celestial. Tercera, pronuncia la bendición sobre ellos. Antes de servir los alimentos, se da gracias a Dios por su previdencia. Así aprendió a hacerlo el pueblo de Israel. El cuarto elemento es: partió el pan, la fracción del pan. Este gesto es muy importante. Radica aquí la solidaridad, la enseñanza que quiere transmitir a sus discípulos, que aprendan a compartir. Recuerda la escena de los discípulos de Emaús. Reconocieron a Jesús al partir el pan. El pan partido y preparado para ser comido es signo de lo que fue Jesús toda su vida. El signo no está en el pan como cosa, sino en el hecho de que está partido y repartido, es decir, en la disponibilidad en la que se encuentra para ser comido. Jesús estuvo siempre preparado para que todo el que se acerca a Él pudiera ser suyo todo lo que Él era. Se dejó partir, se dejó comer, se dejó asimilar, aunque esa actitud tuvo como consecuencia última que fuera aniquilado por los oficiales de su religión. La sangre derramada era la vida. No se trataba de un signo de vida, como puede serlo para nosotros hoy, sino que era la vida misma, de tal modo que tenían terminantemente prohibido comer la sangre de los animales en el pueblo de Israel, porque la vida era propiedad exclusiva de Dios. Con esta perspectiva, la sangre derramada está haciendo alusión a la vida de Jesús, que estuvo siempre a disposición de los demás. El último gesto de Jesús, y por último se lo dio a los discípulos para que se lo sirvieran a la gente. La manera como Lucas concluye el relato es importante. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras, 12 canastos. Jesús se preocupa por las personas que le siguen, las alimenta en medio de las dificultades, igual que hicieron Moisés y Elías antiguamente. El querer de Dios se ha hecho realidad. Todos se han alimentado hasta saciarse y han sobrado 12 canastos. En la Eucaristía se concentra todo el mensaje de amor. Jesús es el amor que es Dios manifestado en el don de sí mismo, que hizo Jesús durante su vida. Esto soy yo, don total, amor total, sin límites. Después de haber mirado esta segunda parte de este encuentro con la palabra, vamos a mirar unas aplicaciones. Y podemos sacar 2 aplicaciones. La primera, uno de los problemas que nosotros tenemos hoy es la indiferencia ante las necesidades de los demás. Iniciamos este texto sobre la noticia que nos entristece de tanto alimento que se desperdicia. Los 12 se le acercan a Jesús
para que despida a la gente porque el día ha terminado y no hay comida. La solución es egoísta y también facilista. Para los primeros cristianos, celebrar la Eucaristía consistió en recordar, en hacer memoria de la vida de Jesús y vivir como Él vivió. Para muchos hoy, la Eucaristía es una celebración rutinaria y monótona, que no toca la vida. El gesto de comer el pan y beber el vino consagrados es signo de nuestra aceptación de lo que significa este sacramento. Comulgar significa el compromiso de hacer nuestro todo lo que Jesús vivió y enseñó. Significa que como Él soy capaz de entregar mi vida por todos los demás, estando siempre disponibles para todo aquel que me pueda necesitar. Todas las muestras de respeto hacia las especies sagradas están muy bien, pero arrodillarse ante el Santísimo y seguir humillando y despreciando o simplemente ignorando al vecino es sencillamente un sarcasmo. Si en nuestra vida no reflejamos la actitud de Jesús, sobre todo al que sufre, la celebración eucarística seguirá siendo una celebración vacía, simplemente para tranquilizar nuestra conciencia. La segunda aplicación. La acción de Jesús debe revelar lo que deben ser nuestras celebraciones eucarísticas. Primera, acogida. Segunda, experiencia del reino de Dios. Y tercera, curar la vida. Todo esto dinamizado por el gesto de Jesús de partir el pan. Tal vez aquí radica el mensaje central de este evangelio. La vida de Jesús la comparó con un pan que se parte y se comparte. Él nos ha enseñado a compartir, a dar a la vida, gesto que en cada celebración lo hacemos realidad. Que el domingo de Corpus Christi sea la oportunidad para aprender a compartir, a ser solidarios y apuntarle, como dice el Papa Francisco en una de sus encíclicas, a llevar un estilo de vida austero y así muchos hermanos puedan tener una vida más amable, más agradable. Bendiciones a todos.